Gracias por acompañarnos en nuestra reunión el día de hoy. Presta atención a los siguientes anuncios. De lunes a sábado tenemos nuestra intercesión desde las 6 de la mañana. De lunes a domingo tenemos un tiempo muy edificante con nuestros pastores a las 9:30 de la noche. No te pierdas ni un solo día los anuncios del cielo. Miércoles, jueves y viernes tenemos nuestras células y nuestros grupos de oración. Conéctate. Viernes, seminario de parejas por siempre, a las 7 de la noche. Nada mejor que los principios de Dios para tener un hogar en bendición. Sábado, reunión de prejuveniles a las 3:50 de la tarde y reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. Domingo, no olvides que tenemos nuestra macrocélula de Kids a las 10:30 de la mañana y nuestras reuniones familiares a las 7:30, 9:30 y 11:30. Te esperamos. Amén, denle ese fuerte aplauso a Jesús. Bueno, para comenzar queremos invitarlo a que se ponga de pie en esta mañana y que le pueda decir: Señor Jesús, yo estoy delante de ti porque yo sé que puedo vivir por ti, Señor, que puedo servirte por todos mis días hasta el final de ellos, Señor. Y en esta mañana también sé, Señor, que tú me llamas. Así que, ¿qué tal si usted me acompaña con sus palmas arriba? Cántale conmigo así. No podría imaginarme sin tu amor inagotable. Encontré en ti el camino que me lleva hasta el destino. Tú eres la verdad, tú me llenas de tu paz. Tú eres la verdad y en ti encuentro libertad. Vida nueva tú me das, te amaré hasta el final. Díselo así. Vida nueva tú me das, te amaré hasta el final. Oh, 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 oh. Te amaré hasta el final. Así. Y esa gracia impresionante me rodea a cada instante. Con tu voz me cautivaste y viviré para adorarte. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo más. Vida nueva tú me das, te amaré hasta el final. Vida nueva tú me das, te amaré hasta el final. Acompáñame así. Oh, 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 oh. Te amaré hasta el final.
te amaré hasta el final. Vida nueva tú me das, te amaré hasta el final. Te amaré hasta el final. Te amaré hasta el final. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. ¿Y qué tal si por un momento levantas tus manos y le dices: Señor Jesús, hoy vengo a adorarte, hoy vengo a decirte, Señor, que no hay nadie como tú, no hay nadie, Señor, que se compare a tu grandeza. Más que cualquier cosa, más que emociones, más que sensaciones, Señor, hoy quiero levantar mis manos, Dios, hoy quiero simplemente humillarme delante de ti, simplemente decirte, Señor, que quiero acercarme a tu presencia, decirte, Señor, que no hay un amor más grande que el tuyo, no hay alguien que me haya amado, Dios, sino como tú, solamente tú me amaste. Y hoy quiero regresar a mi primer amor. Hoy quiero regresar, Señor, a tus brazos. Y tal vez tú estás acostumbrado a alabanzas con mucho ruido, con muchas cosas, pero hoy vamos a adorar al Señor de una manera diferente. Hoy vamos a orar con algo un poco más sencillo, con algo un poco más de intimidad. ¿Qué tal si sencillamente levantas tus manos y le dices: Señor, ven a mi vida? Conoces mi corazón, ten compasión y quita mi dolor. Sé muy bien que soy pecador, quiero encontrarme con mi Redentor. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentir tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor. Renueva en mí tu corazón. Abre mis labios, te adoraré. No hay más tristeza en mi interior. Hazme oír, Señor, tu canción. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentir tu calor ardiendo en mi ser,
tus brazos me atraen al primer amor. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentir tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrando pidiendo perdón. Sentir tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor. Y cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentir tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor, al primer amor. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentir tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor. Y cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentir tu calor ardiendo en mi ser, tus brazos me atraen al primer amor. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tu palabra dice que tú nos atrajiste con cuerdas de amor. Y es verdad, Señor. Es tu amor, tu misericordia que me sostiene, tu amor que me da vida. Y estoy agradecido contigo, agradecida, porque eres tú mi esperanza, porque eres tú mi pronto auxilio, porque eres tú mi socorro, porque eres tú quien me sostiene, eres tú quien me ayuda, eres tú quien me enseña lo que está bien y lo que está mal, y me ayudas a dejar a un lado la maldad, el pecado, y poder poner mi vida delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia, y gracias porque hoy puedo recibir tu palabra, aprender de ella, ponerla por obra y ser un instrumento para llevar vida, salvación a todos los que me rodean. Recibo hoy lo que tengas para mí y le pido al Espíritu Santo que me enseñe que aquí está un hijo, una hija dispuesto a obedecer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Muy buenos días a todos los que se conectan a esta hora a través de las respectivas plataformas, ya sea de YouTube o de Facebook. Gracias por abrirnos la puerta de su casa.
como familia es una bendición, significa que usted quiere que Dios gobierne en su hogar, así como los que están aquí presentes que vienen a recibir la palabra del Señor. Dios fue el que instituyó la iglesia. La iglesia no es hecha por el hombre, ha sido Dios para direccionar a su pueblo, a sus hijos, para bendecirlos. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primera de Samuel 2:30. Escucha esta palabra que es fuerte para una familia, porque algo estaba aconteciendo. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fuerte, ¿sí o no? Imagínese que usted está orando y usted está buscando a Dios y el Señor le dice: ¿sabes qué? Yo había dicho que yo voy a estar contigo, que te iba a bendecir, a tu casa, a tus generaciones, pero ¿sabes qué? Ya no. ¿Por qué Dios cambia de opinión? Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? El Señor dice allí: nunca yo tal haga, porque este fuerte juicio de Dios sobre una familia y sobre sus generaciones. La palabra de Dios es muy clara y nos da la respuesta. Y es una triste historia que usted lee allí en Primera de Samuel, y usted encontrará esto en el capítulo 4. En un solo día, la nación de Israel vivió los acontecimientos más tremendos en un solo día. ¿Qué pasó aquel día? Hubo un enfrentamiento contra sus enemigos, los filisteos, y en un solo día murieron 30,000 soldados del ejército de Israel. En un solo día. En ese mismo día murieron los 2 hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. En ese mismo día el arca de Dios fue capturada por estos enemigos, por los filisteos. En ese mismo día el sacerdote, al escuchar la muerte de sus hijos y que el arca había sido tomada, ya un hombre anciano estaba en una silla, la silla se fue para atrás y se desnucó. En ese mismo día la esposa de uno de sus hijos, o sea la nuera del sacerdote Elí, la esposa de Fines, estaba embarazada y dio a luz prematuramente. Ella murió, el niño vivió, y llamaron a aquel niño Icabod, que significa la gloria de Dios fue traspasada, significa sin gloria. Y la pregunta es: ¿cuál fue la causa de todo esto? ¿Acaso Dios no ama a su pueblo? ¿Qué sucedió? El sacerdote Elí era un hombre respetado, era un hombre bueno, era un hombre que atendía en el templo, era un hombre que su palabra tenía poder, aparentemente administraba todo con justicia, con equidad, tenía buenas relaciones con los demás, pero el problema estaba dentro de su hogar, el problema estaba en su casa. La Biblia dice claramente lo que hacían sus hijos. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 dice lo siguiente: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Terrible. El sacerdote, por un lado, sirviéndole al Señor, y por el otro lado, los hijos de Elí, que deberían continuar con la labor de su padre, eran perversos. Y no oían, no escuchaban la palabra de Dios, no acataban, no tenían en cuenta a Dios. Además dice el verso 17 de ese capítulo 2 de Primera de Samuel: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí trataban muy mal las ofrendas, las cogían para ellos, para comérselas. Y los jóvenes que los estaban observando a ellos decían: no, si eso lo hacen los hijos de Elí, pues nosotros también. Menospreciaban las ofrendas. Ante este comportamiento, ¿qué hizo el sacerdote? No los estorbó en el camino, tampoco los disciplinó. Fue un llamado de atención muy liviano: muchachos, no está bien lo que están haciendo, me están haciendo quedar mal, compórtense bien.
Esa no era la corrección. Dios le había advertido al sacerdote lo que pasaría con él y con sus hijos si ellos no acataban la voz de Dios. A través del profeta les había dicho, del profeta Samuel, qué sucedería. En tiempo atrás el Señor le había dicho a él, al pueblo y a los hijos de él, y etcétera, etcétera. Pero no escucharon la voz de Dios, no escucharon. A través del profeta habían recibido muchas veces las instrucciones. Cuando las personas menosprecian lo que le corresponde a Dios y toman lo que le pertenece a Dios, roban la gloria de Dios. La gloria de Dios es traspasado. Aquello era consagrado a Dios, establecido por estatuto por Dios, por ley de Dios. Y estos muchachos lo que hacían era tomar lo que le pertenecía al Señor. Y muchas veces sucede lo mismo hoy en día. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Qué es lo que pasa? Como estos jóvenes no supieron darle la gloria a Dios, no acataron lo que dice en Levítico 27:30, escúchelo: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Estamos en tiempos de pandemia. Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, muchas empresas que se han cerrado, muchos lugares que ya no existen. Y muchos cristianos han sido afectados, sí es verdad. Pero el cristiano siempre entiende de dónde viene su provisión. ¿Quién es el que lo bendice? ¿Quién es el que lo prospera? No depende del lugar donde trabaja, no depende de la empresa, no depende de lo que tiene. Depende de su fe y su confianza en Dios. Y cuando el cristiano dice, me va a hacer falta, y toma lo que Dios ha establecido que le pertenece a él, entonces es cuando llega estas crisis. Porque la gloria de Dios fue traspasada, porque no se honra a Dios. Voy a volverles a leer el versículo con el que arranqué, Primera de Samuel 2:30, pero les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Palabras fuertes. De ninguna manera voy a permitir ni que tú ni que tu familia estén en mi presencia. Y tal vez sea el caso de los que estamos escuchando hoy esta predicación, esta enseñanza. Porque muchos dicen, pero tanto que oro para que mi familia llegue a los pies de Cristo, le he pedido a Dios para que mi esposo se convierta a Él, para que mis hijos le sirvan al Señor, para que mis padres, para que mi esposa. ¿Por qué no escuchan? Tal vez esté la respuesta allí, porque no has honrado a Dios, porque has tomado lo que le pertenece a Dios. Entonces Dios está diciendo, en ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. En ninguna manera, porque ellos han hecho cosas que me desagradan y tú lo has permitido y tú no has sido ejemplo para ellos. Y hoy tenemos que evaluarnos. ¿Estoy viviendo en bendición o no? Tengo en poco cuando hablamos de la ofrenda, del diezmo. Yo lo preparo con anticipación. ¿Mis hijos están viendo ese modelo a seguir? ¿O usted es de las personas que la verdad nunca lo hace? Ay, cuando se acuerda que tiene que ofrendar, verdad, voy a ver qué tengo por aquí, a ver qué doy. Es algo sagrado, consagrado a Dios, y debe ser lo mejor. Yo siempre le agradecería a mi suegra que está hoy en la presencia del Señor. Cuando yo la conocía, ella cogía los mejores billetes, separaba, apenas le pagaban. ¿Y esto qué estás haciendo? Separando lo que es de mi Señor. Y lo separaba para Él, lo mejor. ¿Para qué? No solamente para que hubiese provisión en su casa, sino para que su descendencia le sirviera al Señor. Tenemos que aprender a honrarlo a Él. Lo más terrible de este pasaje no es solamente que una familia haya sufrido, sino que toda una nación sufrió, porque afectó a todo el pueblo. Los hijos de Dios, el pueblo de Israel,
ofendido por ver las acciones de estos sacerdotes y de sus hijos, dijeron: ¿para qué ofrendamos? ¿Para qué diezmamos? Más bien nosotros también nos vamos a beneficiar y vamos a tomar de lo que le correspondía al Señor. Y fue cuando toda la nación de Israel sufrió. Pero gracias a Dios, en su naturaleza Él es infinitamente misericordioso. Y escuche lo que dice la palabra en 1 Samuel 2:35. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. El Señor dice: yo estoy levantando una persona, yo no me varo. Y hoy también te está diciendo: yo quiero levantarte a ti, por eso te estoy dando esta enseñanza. Yo quiero escogerte a ti y escoger a tu familia, como dice aquí. Jamás le faltará descendencia, que estén delante del ungido de Dios, que le sirvan a Dios, que estén en la presencia de Dios. ¿No anhelamos la salvación de nuestra familia? Sí, pastora, yo todos los días reclamo esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Ok, crees, pero ¿vives de acuerdo a tu fe? ¿Eres de las personas que se ha rendido completamente a Dios y lo manifiestas honrándolo a Él con tus diezmos u ofrendas? ¿O hasta ahí llega tu credulidad? Hasta ahí llega tu fe. Entonces ahí está la respuesta. Por eso es tan importante leer la palabra y que el Espíritu nos revele y no robar lo que es consagrado a Dios, para que tu descendencia tenga larga vida y siempre esté en la presencia del Señor. Si hemos robado a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y restituir. Restituir. Si tú le robas a alguien y le dices: ay, perdóneme, yo le robé, la persona lo perdona, pero págueme. Restituya. La gloria de Dios no es solamente levantar mis manos y: Señor, te amo, te alabo, te doy a ti la gloria, la honra, tú eres tan maravilloso, Dios, pero no hago lo que Él me dice. Imagínese que el esposo le dice a la esposa: mi amor, te amo, tú eres lo más hermoso. No, Dios me premió contigo, pero nunca le da para nada. Llega la cuenta de la casa, del mercado. Hágale, pague usted. ¿Y de dónde? ¿No que me amas? Tenemos que aprender a honrar a Dios. Amén. Así es que vamos a tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y lo vamos a presentar delante del Señor. Hace años aprendí, apenas recibimos lo que el Señor nos da de bendición mes a mes, tomamos sobres, separamos. Lo primero es el diezmo, ofrendas. Nunca nos presentamos delante de Dios con las manos vacías. Y de ahí en adelante, todo lo demás. Todo lo demás. Todos los compromisos financieros. Padre, te damos gracias. No permitas nunca que te robemos la gloria y la honra que te pertenece. No permitas nunca que hagamos cosas indebidas como este sacerdote y como sus hijos. Porque no solamente estamos afectando nuestra casa, sino las siguientes generaciones. Y estamos permitiendo que los enemigos vengan y destruyan y tomen lo más sagrado, Señor, la presencia tuya en medio de nuestro hogar. Por eso hoy, Señor, queremos honrarte, queremos exaltarte, y lo hacemos no solamente de labios, sino con nuestras acciones. Recibe este diezmo, recibe esta honra, la gloria tuya manifiesta, Señor, para mi vida, para mi descendencia, para este pueblo que estamos aquí hoy congregados en tu nombre. Gracias por bendecirnos y gracias por enseñarnos tu palabra, Señor, que seamos hallados fieles en Cristo Jesús. Amén. Y tú que estás desde tu casa, puedes hacer lo mismo a través de las cuentas que aparecen en pantalla. Puedes presentar tu donación, tu ofrenda, y serás bendecido. Me cautivaste, Dios, con tu dulce amor. Te escuché decir: me amas como
hacia el aire que respiro, yo a ti te necesito. Yo te necesito. Levante sus manos al cielo, dígale conmigo: Señor, yo te amo. Yo he venido en esta mañana, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor. Quiero adorarte a ti, quiero honrarte a ti. Mi vida, Señor, está puesta en tus manos. Yo quiero decirte en esta mañana, Señor, que te entrego mis luchas, mis cargas, aquellas situaciones, Señor, que estoy viviendo, que he querido que cambien, tal vez en mis fuerzas. Hoy dame entendimiento, Señor, que pueda comprender la palabra. Ayúdame, Señor, te entrego esas luchas. Que tu Santo Espíritu traiga paz a mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dele bien fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Bienvenido al culto número 2. Hoy volvimos nuevamente a entregar el boletín porque salió el boletín de Bogotá y comienza una nueva temporada. Dice: somos la luz de Cali. El de Bogotá decía: somos la luz de Bogotá. Y en esta nueva temporada pues vamos a brillar en donde estamos, en la empresa, en la casa, con la familia. Y comienza en esta nueva temporada también una oración por las personas que no conocen de Jesús. ¿Cuántos conocen personas que no conocen de Jesús? Levante la mano. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A través de las células vamos a tener oración de 3. Y cada líder de célula va a tener una persona con la que va a estar orando. Los líderes de 12 deben hacer equipos de a 2 personas para orar de aquí hasta final de mes. Y vamos a tener el viernes anterior al domingo, creo que es 29, si no estoy mal, vamos a tener una pesca virtual. O sea, va a ser un viernes de pesca virtual. Y el domingo, que creo que es 2 o 3 de mayo, vamos a tener pesca en este lugar. Esperamos para ese tiempo ya tener el mezanín, de tal manera que lo podamos hacer. Lea este boletín. Hay 2 predicaciones muy interesantes de 2 pastores de Bogotá y lo vamos a poner por obra. Toda esta semana comienza a correr la luz del mundo, que es usted y que soy yo, en el nombre de Jesús. Mire al que está a su lado con su tapabocas y dígale: ¿cómo brillas? Estás brillante. Y digo: ¿sí, será por la luz? No, es por la luz que está en su vida. Damos gracias a las personas que están conectadas. Por favor, prepare la Biblia, cuaderno, lapicero. Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12, vamos a ir versículo número 2 en adelante. Dice así la palabra: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Coloque la mano en su corazón, vamos a orar y dígale: Señor Jesús, quiero pedirte que hoy tú me hables, Señor. Tú conoces todas las cosas de mi vida. Que tu Espíritu Santo me revele áreas de mi vida en donde no he podido avanzar, Señor. Muéstrame de dónde vienen. Que la palabra hoy yo la pueda entender, para que la pueda guardar y la pueda aplicar en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Señora. Amén y amén. Hace 8 días vimos acerca de el domingo, llegó el domingo y hablamos acerca de la resurrección de Jesús. Creo que si no hubiera Jesús resucitado, pues todo el resto no tendría sentido. La obra de Cristo en la cruz
carecería de poder y carecería de resultados en nuestras vidas. Pero cuando Jesús resucita, todo cobra poder, y más todavía lo que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, lo tremendo es que vemos personas que llegan a la vida cristiana y vienen de un pasado sórdido, pasados de escasez, pasados de problemas familiares, y uno ve que sus vidas cambian totalmente, que son restaurados, que ven la prosperidad, que ven el cambio, y uno dice, tremendo eso que se da en la vida de ellos. Pero también vemos llegar personas a la vida cristiana y que hay áreas de su vida que nunca cambian, o siempre son momentos de escasez, o siempre son momentos de aflicción, la depresión va y viene, la angustia va y viene, y uno dice, ¿por qué sucede eso? No debería ser así. La resurrección nos habla de la importancia que tiene la obra de la cruz del Calvario para nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos acerca de la cruz del Calvario, ¿qué es lo que viene a su mente? Porque de pronto podemos tener la imagen religiosa de Jesús, pobrecito. De pronto podemos pensar en la iglesia o podemos pensar en el proceso de la crucifixión, pero hay una expectativa diferente que deberíamos tener. Para los que hemos conocido a Jesús como sanador, como salvador, nos llena de gozo y nos llena de emoción la obra de Cristo en la cruz. Y nos habla acerca de un lugar de bendición. Y eso es lo que quiero tratar el día de hoy, lugar de bendición. Lugar de bendición. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, existe un lugar en donde usted puede obtener todas las victorias que Cristo venció, las tuvo en el área financiera, en el área de la salud, en el área de la familia, en el área empresarial, en todas las áreas de la vida, y ese lugar se llama la cruz del Calvario. Por eso impacta mucho ese versículo de Hebreos 12:2, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y subrayé una palabra: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Ahora, Jesús pudo mirar más allá que solamente la experiencia de la cruz. Pudo mirar no solamente el lugar que se iba a sentar, sino pudo mirar que la obra de Él en la cruz del Calvario era efectiva para nuestras vidas, que era el lugar adecuado para nosotros. ¿A qué gozo se refiere entonces el Señor? No puede haber un gozo en esta experiencia de haber sido cautivo, de haber sido escupido, golpeado, lacerado. Eso no da gozo, indudablemente que no. Pero Él pudo ver en la resurrección, pudo ver que la obra de la cruz traería libertad y que los estragos que el enemigo había hecho iban a ser quebrantados a través de esa obra en las personas que la entendieran, en las personas que la creyeran y que la aplicaran. De tal manera que ese sería el sacrificio final, total y suficiente por el pecado y por la maldición de la raza humana. Jesús vivió la cruz, dice la palabra, sin importar la vergüenza que ésta representaba, porque estaba viendo resultados para su vida y para mi vida. Científicamente, lógicamente, no podemos describir un lugar que era desolado como el monte del Calvario, un lugar en donde la cruz representaba para los judíos y para los romanos tormento y maldición. ¿Cómo va a representar bendición? Pero para ti y para mí, dice 1 Corintios 1:21, es poder de Dios. Y pienso en lo que estamos viviendo en medio de la pandemia, y pienso las situaciones que se están viviendo, y hoy más que nunca necesitamos tener la revelación no solamente de la resurrección, sino del poder que emana
de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Deuteronomio 28 es un texto clave porque en él condensan lo que son las bendiciones y las maldiciones. Y nos habla primero acerca de las bendiciones de la obediencia, bendiciones que llegan a nuestras vidas en la medida que obedecemos a Dios, cuando tomamos la palabra, cuando creemos la palabra y cuando la aceptamos como un estilo de vida. Entonces cambia culturalmente, usted cambia de hábitos, de costumbres y de creencias, y el resultado es que la bendición le alcanzará. Pero también dice Deuteronomio 28:15, escúchelo bien: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces como que abre uno los ojos y empieza a entender que hay consecuencias de la desobediencia a Dios, de la desobediencia a la palabra. Hay maldiciones que vienen porque no obedecimos, no solamente nosotros, nos habla de 4 generaciones atrás, me habla de abuelos, de padres, de bisabuelos, de tatarabuelos, y que esas consecuencias llegan sobre la siguiente generación. Y le aclaro, el pecado es personal, cada cual tiene que pagar por el pecado. Yo no puedo tomar sus pecados, ni usted puede tomar mis pecados. El único que puede tomar los pecados es Jesús. Él tiene la capacidad para hacerlo. Pero la consecuencia del pecado sí va de generación en generación. Y muchas de las situaciones que se están viviendo tienen que ver con esas consecuencias. ¿Cuál es el problema? En que no oímos ni pusimos por obra la palabra de Dios. Ni nuestros padres, ni los abuelos, ni bisabuelos. ¿Por qué razón? Porque venimos de generaciones, como hablaba la pastora ahorita, en donde no obedecimos y no consultamos la palabra y no tuvimos en cuenta a Dios. ¿Qué era lo que el man le decía a su papá? Estudie, mi hijo, porque eso es todo lo que le puedo dar. No nos decía, crean en Dios, confíen en Dios, obedezcan la palabra, vivan de acuerdo a la palabra, que eso les va a dar bendición. No, venimos de generaciones que eran más una parte de religión establecida en sus vidas que una vivencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, la gente aprendió a vivir sin temor de Dios, aprendió a hacer lo que le parecía que le creaba gusto, distracción, la inmoralidad, los vicios, la rumba, y vienen las consecuencias sobre eso. Cuando se actúa incorrectamente, todo lo que se siembra se va a cosechar. Ahora, ¿ahí nos quedamos entonces en la vida cristiana? No, porque Dios siempre trae un plan de restauración sobre su vida y sobre mi vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y acá hay algo muy interesante, déjenme el versículo por favor. La palabra redención es la palabra que significa pagar el precio de un rescate. Cristo pagó, no pagará, pagó el precio del rescate de la maldición que venía sobre usted, que venía sobre su familia, que venían sobre sus apellidos. Eso significa que la provisión para la maldición es Jesús, y pagó el precio él mismo sobre el madero. Ahora, vamos a ver tal vez algunas de las características de lo que es maldición de acuerdo a Deuteronomio 28. Quiero pedirle un favor. Las 2 primeras que traté en el culto número 1 no las voy a hablar en el culto número 2. Si usted las quiere conocer, pues revise el culto número 1. Vamos a ir al punto número 3 de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, y vamos a leer, porque es muy interesante lo que dice el versículo número 20. Escúchelo bien. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres la mano e hicieres,
hasta que seas destruido y perezcas pronto por causa o a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Más adelante, versículo 28 y 29 dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esta maldición es una maldición tremenda, y hay más versículos dentro de la palabra que tiene que ver con una palabra, la palabra opresión, maldición por opresión. Lo que más me impacta es que cuando vienen las personas a consejería, hoy en día la estamos dando virtual, cuando nos conectamos a consejería y empieza uno a escuchar a las personas hablar lo que están viviendo, un alto porcentaje, yo diría un 80% de las personas que vienen están viviendo las características de la maldición que me habla Deuteronomio, que tiene que ver con la opresión. Y entonces encuentras vos personas confundidas, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, están en desesperación, están en ceguera, están en turbación, como dice la palabra, están en depresión. Versículo 33 dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y es tremendo porque es la situación que muchas personas están viviendo, la opresión, y la pandemia ha traído todavía más fuerza a esos poderes demoníacos que obran sobre la vida de las personas, oprimiendo. Entonces las personas están viviendo tremendas angustias dentro de sus casas, dentro de sus matrimonios, dentro de sus hogares, y no se explican cuál es la causa, porque no están revisando en la palabra, porque no están viendo más allá de lo que son las noticias de la pandemia, las noticias de Dios. Acá me habla de que serás oprimido y quebrantado todos los días, y son poderes demoníacos que vienen y oprimen a la gente y hacen que se sientan re mal y dicen no sé qué me está pasando, y sienten, aún sin los síntomas, sienten ahogo, su cabeza no piensa de una manera muy clara. Versículo 66, estamos Deuteronomio 28: y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Y entonces hay un alto nivel de inseguridad, no sé qué hacer, y cada mañana que se levantan es como si esto fuera una radiografía. Dice la vida como algo que pende, temeroso todo el día. No solamente el temor que trajo la pandemia, es algo más allá del temor que trajo la pandemia que están viviendo en sus vidas, pero no se reconoce como maldición, no entienden la maldición de la opresión. El versículo 67: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y entonces comienza uno a escuchar a la gente y comienza a escuchar las palabras de estoy afanado, no quisiera ver esta tarde, quisiera que ya fuera el otro día, no quisiera que anocheciera, no sé qué hacer, todo lo que emprendo como que está saliendo mal, no tengo claridad. Y hay gente que hoy en día no tiene claridad para establecer los negocios, la salida la tiene el Señor a la vuelta de la esquina y no la están viendo. Están sintiendo que no hay salida, que ahora no hay nada que hacer. Pierdo el negocio, pierdo la familia, pierdo a los hijos, como que hay un bajón de manos y la depresión está ganando ventaja. Y todo esto entró porque un día hubo un apartarse de la palabra de Dios. Un día como que nos pareció, venimos de tantas costumbres, de tantos hábitos contrarios a Dios, que dijimos, ¿qué tiene de malo? Que dijimos,
a mí no me parece. Creo que eso es como fanatismo, eso que están hablando. No es para tanto. Y tristemente sobre sus vidas vino la opresión. Ahora, Jesús no viene simplemente para avisarnos que vino la opresión. En Lucas capítulo 4 está la primera lectura pública que hace Jesús cuando llega a la sinagoga. Le dan a leer el libro del profeta Isaías. Era un rollo, no habían libros en esa época sino rollos. Y Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si algo dejó claro el Señor, es que Él venía a traer libertad a los oprimidos. O sea, no se goza con la situación que se está viviendo. Él no dice, bien hecho por desobediente. Claro, vino por desobediencia, sí. Pero Él está diciendo, yo soy la provisión, porque vine a traer libertad para tu vida. Vine a traer libertad para tu familia. Vino para que esas áreas de cautividad, de opresión, se quebranten en nosotros. Isaías 53:7, mire lo que vivió Jesús por usted y por mí. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Jesús llevó la opresión. El haber vivido la opresión nos está diciendo a ti y a mí, entréguenmela. Suelte eso que está en su vida. Suelte esa maldición que ha estado sobre usted. Pero pastor, es que creo que Dios me está castigando. Dios corrige, Dios disciplina, pero no es el tipo de castigo. Esa es una consecuencia espiritual. Los opresores en la Biblia son llamados demonios, y es un reino espiritual que viene a obrar contra la vida de las personas. Mire lo que dice el Señor acerca de la opresión. Salmo 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, porque pondré en salvo al que por ellos suspira. O sea, no dice vengo a oprimirlos, Él dice yo vengo a traer libertad también. El mismo Dios dice que nos va a poner en salvo a aquellos que estamos en un clamor por la opresión delante de Dios. Isaías 9:4 dice: pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Claro, muchas de las acciones que hicimos trajo una vara de opresión. Yo viví el alcoholismo, y no solamente era el alcoholismo la opresión, sino lo que había en mi parte financiera fue una opresión. Lo que había en mi parte emocional, porque es una puerta abierta a un reino espiritual que entra a trabajar contra su vida, y usted se siente tan mal y como que no haya respiro, y como que a veces es unas ganas de salir corriendo, de huir. No encuentra en ningún lugar que esté en paz. Eso se llama opresión. Y dice el Señor que Él destruye el cetro del opresor. Muchas de nuestras conductas le dieron una autoridad espiritual al enemigo. Y Jesús dice: yo vengo a quebrantar ese yugo que ha estado sobre tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que apropiarnos de lo que Jesús vino a hacer. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el versículo 42, nos habla de uno de los momentos de mayor opresión que vivió Jesús. Dice así: diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La opresión vino a Jesús
cuando Él se determinó a ir a la cruz del Calvario, cuando Él se determinó a hacer la voluntad de Dios. Y gracias a Dios por ese día del Getsemaní, porque ese día hubo una lucha de legiones demoníacas. Y me imagino lo que estaba viviendo el Señor cuando ve la copa de todas las maldiciones, cuando ve la copa de todos los pecados. En la película La Pasión de Cristo lo registran en hebreo, ahora en la película, y cuando registran ese pedazo, dice Satanás, que va pasando, le dice: ¿crees que podrás tomarte esta copa de inmundicia? Y Jesús está diciendo: no es mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y ahí está viviendo una tortura, una opresión, pero Él se humilla y clama al Padre. Y el Padre no le dice sí o no, sino manda un ángel para fortalecerle. Y entonces en ese momento suelta esas gotas de sangre que caen sobre tierra y se levanta de ese lugar y dice: listo, ahí vienen los que van por mí, sus discípulos dormidos, muchachos, despierten de la siesta, llegó la hora. Y ahí fue el momento de rompimiento. Realmente la cruz del Calvario no se ganó en la cruz del Calvario, se ganó en este momento. Y habrán momentos para su vida de cruz, sé que no nos gustan, pero son esos momentos en donde tenés que aprender a quebrantar la opresión de tu vida. Cuando Jesús se levantó de ese lugar, la opresión había sido derrotada en ese lugar de humillación. Y cuando yo aprendo a ir delante de Él, a tomar esa sangre que brotó de su frente como gotas de sudor y aplicarla sobre mi vida, sobre las situaciones que estoy viviendo, entenderé que esa sangre tiene el poder para absorber la cautividad de mi vida, para absorber lo que vino por una herencia de nuestros padres. No tendríamos libertad de la opresión si Jesús no hubiera vencido ese momento. Y como venció ese momento, eso me garantiza que tú y yo tenemos la libertad de la opresión. Por eso dice en Lucas 4: vine para traer libertad a los oprimidos, a todo aquel que esté viviendo los tiempos de opresión. ¿Cómo sucede eso? Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Paso número 1. Tenemos que identificar: ¿estoy viviendo lo que dice Deuteronomio? Usted tiene que identificar si está viviendo la maldición de la opresión. Y si está viviendo la maldición de la opresión, tiene que identificar áreas de pecado de su vida. ¿Por qué viene la opresión? Viene por la desobediencia a la palabra. ¿En qué punto desobedecí? ¿Qué conozco de mis padres donde ellos desobedecieron y les trajo opresión a ellos o a los abuelos? ¿Qué es lo que yo hice? Y el primer paso es ese perdón de pecados. Ahora, ¿yo puedo pedir perdón por los pecados de mi familia? Sí, como lo hace Nehemías, como lo hizo Daniel. Lo que no debo hacer es tomar los pecados de ellos. El único que toma pecados es Jesús. Pero sí puedo decirle: Señor, el pecado de mi papá, su inmoralidad sexual, su adulterio, trajo opresión sobre esta casa. Muchos están viviendo hoy la enfermedad de una opresión como consecuencia de un adulterio. La crisis financiera que está viviendo, se le cerraron las puertas. Pastor, es que la pandemia cerró todo. No es cierto. Cuando hay personas que están obrando rectamente, Dios abrirá puertas que aún usted no conoce. Pero si tiene las puertas cerradas laboralmente, revise qué pasó durante la pandemia o antes de la pandemia en áreas de su vida. ¿Qué pecados permitió usted?
y no es para condenación. Dice en Colosenses 2:13 que Él perdona nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Vuélvame a colocar el versículo 13, por favor. Dice, al perdonar, ¿cuántos pecados? Léalo el último renglón. ¿Al perdonar qué? Todos. Claro, nos confronta, sí. Es que la maldición, cuando está en una vida, pues esa vida tiene que ser confrontada con el pecado. Como hoy hablaba Martica, los hijos de este sacerdote no fueron confrontados con el pecado. Usted y yo sí tenemos que ser confrontados con el pecado. No nos gusta, sé que no nos gusta, pero es necesario si queremos ver libertad de la maldición en nuestras vidas. Entonces Él perdona los pecados. Yo reconozco esa área de nuestras vidas. Y el versículo 14 me fascina. Él anuló el acta con cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces dice que había un acta de decretos contra usted, era contraria. ¿Y sabe qué hizo? Él dice, yo la tomo, yo pago, la anulo. La colocó sobre Él en la cruz y despojó de toda autoridad los poderes demoníacos. Todo opresor es quebrantado cuando usted toma la autoridad. Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Si yo no podemos permitir la opresión en nuestras vidas, no podemos permitir la opresión en nuestras casas, en nuestras familias. Tiene que decirle, Señor, tú ya lo hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y entonces allí es cuando yo pido perdón por el pecado. La maldición tengo que entregarla a alguien. Renuncio a la maldición y se la entrego a Cristo. Y acá viene algo importante. Nunca se edifica bendición sobre maldición. Nunca. Nosotros como latinos estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que ay, la puerta está así medio vieja, eso échele un poquito de pintura y no. Con Dios no es así. Con Dios lo que sucede es que la maldición tiene que ser erradicada para que usted y yo podamos edificar la bendición. Y ahí sí se edifica y se levanta la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Pido perdón, renuncio, erradico de mi vida, se lo entrego a Jesús. La sangre de Jesucristo viene y limpia. Y este caso es muy importante, que debe ser la sangre de opresión, la sangre que brotó como gotas de sudor en el Getsemaní, aplicada sobre nuestras vidas, decretando libertad. Número 1. Número 2, usted tiene que aprender a decretar lo contrario. No vendrá más opresión, sino habrá paz en mi corazón, habrá tranquilidad, podré tener gozo en todas las situaciones, podré atender los problemas, podré enfrentar situaciones adversas. De ellas voy a aprender y voy a vencer, porque Cristo venció en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿cuántos quisieran hoy poner en práctica esta palabra en el nombre de Jesús? ¿Quedó clara la palabra? ¿La entendimos el día de hoy? ¿Sí la entendió? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor, colóquese en pie, vamos a orar. Y vamos a tomar los pasos. Dice que Él nos perdonó de todos los pecados, así que vamos a ir, porque no podemos aceptar más la opresión en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Usted va a colocar su mano en el corazón y le va a decir conmigo: Señor, yo vengo hoy delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste todos mis pecados. Y yo hoy, Señor, acepto esa palabra. Hoy pido perdón, Señor, por aquellos pecados que yo cometí, Señor, que permití en mi vida.
pecados que trajeron opresión a mi vida, pecados que vinieron, Señor, por inmoralidad, pecados que vinieron, Señor, por avaricia, porque, Señor, hice cosas financieras incorrectas, acepté el cohecho, compré gente, aún en medio de las situaciones de la pandemia hice trampas, hice engaños. Señor, yo te pido perdón. Aún pido perdón por los pecados que sucedieron en mi casa, con mi padre, Señor, cuando era ese hombre violento, el adulterio, el abandono, el rechazo. Perdona, Señor, mi casa. Pido perdón, Señor, por mis apellidos. Nombre sus apellidos: Iriarte Tavera, Nibia Bejarano, Iriarte Nibia, Señor. Yo pido perdón por ellos. Yo me arrepiento, Señor. Pensé que cuando estaba pecando simplemente disfrutaba. No entendía que el pecado trae consecuencias. Se cerraron las puertas laborales, vinieron deudas, escasez. Perdóname, Señor. Perdona mi genio, mi temperamento, Señor. Me dejé dominar por los deseos. Yo hoy me arrepiento, Señor. Y tú vas a ir un momento a la cruz del Calvario. Con tus ojos cerrados vas a mirar allí a Jesús y le vas a entregar esas cargas, esas luchas, esas áreas que permitiste en tu vida. Y le vas a decir: Señor, hoy renuncio a la maldición de la opresión. Hoy renuncio al yugo del opresor que ha estado sobre mi vida. Y tú vas a sentir que en la cruz del Calvario se desprende ese yugo. Es como un yugo que ha estado sobre tu cuello, que te ha impedido levantar la mirada, que te ha impedido enfrentar los problemas. Ese yugo trajo depresión, desánimo. Ese yugo hizo que bajaran los brazos ante los problemas y que dijeran: no puedo, que te rindieras. Hoy arráncalo, que la cruz sea hoy absorbiendo. Allí Jesús sea absorbiendo. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Que tú estés juntamente con Él crucificado. Y esa obra de Cristo en la cruz absorbe hoy la opresión, absorbe hoy el desánimo, la depresión, la angustia, la aflicción. Todos esos momentos donde te encierras a llorar, los absorbe ahora. Él los toma y son allí llevados a la cruz del Calvario. Y tú le vas a decir: Señor, y hoy yo voy a tomar esa sangre y aplicarla en mi vida. Esa sangre que brotó de tu frente. Jesús está de rodillas y está orando en el Getsemaní. Párate al lado de Él. Sus discípulos están dormidos. Y ves a Jesús gimiendo. Y Él está orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y tú ves la copa que tiene que tomar. Tu opresión, lo que te ha oprimido está allí en esa copa. Y escuchas las palabras de Jesús decir: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ves que comienza a sudar gotas de sangre. Coloca allí tus manos. Que caiga esa sangre en tus manos y ponlas en tu corazón. Y vas a orar conmigo y le vas a decir: Señor Jesús, yo aplico la sangre que brotó de tu frente como gotas de sangre en el Getsemaní. Ese sudor de sangre lo aplico en mi vida.
declarando que esa sangre absorbe la opresión, absorbe ahora mismo de mi vida todo opresor. Esa sangre quiebra el yugo de la opresión que ha estado sobre mi vida, de toda maldición, ya sea por mi pecado o pecado de mi casa. Declaro que se quiebra ahora ese yugo. Todo predominio demoníaco que hubo sobre mi vida se quiebra por esa sangre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Ahora mismo es absorbido, quitado de en medio y clavado en la cruz. Cada argumento que se levantó por los pecados, argumentos que se levantaron para oprimir, para deprimir, para desanimar, para que no siguiera, son clavados en la cruz del Calvario y son anulados ahora, son cancelados, se rompen ahora en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que soy libre. Declaro la paz de Dios sobre mi vida. Declaro, Señor, el gozo de Dios sobre mi vida. Declaro una mente clara para pensar. Declaro sabiduría para solucionar problemas. Una mente clara para enfrentar mi hogar, para enfrentar las situaciones adversas en el nombre de Jesús. Hoy me declaro libre de toda opresión en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Allí estando de pie, yo sé que hay personas que hoy vienen por primera vez y sé que hay personas que nos acompañan en la transmisión por primera vez. El fundamento más grande es volvernos en amistad con Dios. ¿Cómo me vuelvo en amistad con Dios? Cuando abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Y hoy es ese día para aquella persona que viene por primera vez, o tú que nos acompañas en la transmisión por primera vez. Te vamos a hacer todos esta oración y te vamos a acompañar. Coloca la mano en tu corazón y dile conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdóname por mis pecados, yo me arrepiento. Te pido, Señor, que liberes mi vida. Por favor, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, no lo borres jamás. Y te pido que me restaures, Señor. Restáurame, restáurame. Hoy, Señor, te doy gracias. Sé que lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aquella persona que viene por primera vez, le entregamos un material a la entrada. Por favor, léalo, aprovéchelo. Pero no solo eso, sino también la persona que le invitó en esta semana se va a conectar con usted para poder orar por su necesidad. Atienda un Zoom o un WhatsApp o un Hangout, cualquiera de esas herramientas que tenemos para que puedan orar por usted, porque es tiempo de libertad. Si tú estás conectado, tenemos un correo aquí abajo, mcicali12@gmail.com. Escríbenos tu nombre, tu necesidad, cómo podemos contactar, porque esta semana vamos a estar orando por ti, te vamos a contactar. Levante sus manos al cielo. Dígale conmigo: Señor, quiero darte gracias. Quiero exaltarte a ti. Hoy recibo, Señor, la libertad. Hoy entiendo que la resurrección trae poder de liberación, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta para traer libertad para mi vida, y así lo acepto. Y no acepto más opresores. Señor, tú traes libertad a mi vida en el nombre de Jesús. Misión Carismática Internacional, bendigo tu vida, bendigo la obra de tus manos, bendigo tu familia con armonía, con paz.
Misión Carismática Internacional, crezcan, multiplíquense, llenen esta tierra y sojuzguen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las personas que están conectadas, hay unos anuncios importantes, por favor presten atención a estos anuncios. Los que quedamos acá, vamos a estar en una alabanza mientras vamos a ubicarnos en orden para poder desalojar el lugar de acuerdo a las medidas restrictivas que tenemos de bioseguridad. Preciosa.